Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y hoy vamos a seguir hablando, o mejor dicho, vamos a seguir debatiendo sobre el tema que planteamos el otro día, ¿sí? Y vamos a agregar una nueva parte a este nuevo debate, ¿sí? Vámonos para abajo, pero antes quiero decir, recuerden, el debate es para que nosotros demos nuestro punto de opinión, podamos decir las cosas, las ventajas y las desventajas sobre el tema y podamos justamente debatir entre nosotros en cada uno diciendo lo que piensa, cada uno diciendo lo que siente, pero siempre respetando lo que dice el otro. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, también en Discord hubo un problema ahí donde hubo falta de respeto entre varias personas porque uno decía una cosa, el otro decía otra cosa y se chocaban entre ellos. La idea del debate es poder hablar, poder opinar y si nosotros no estamos de acuerdo con el otro, no hay que enojarse, ¿sí? No me decía, ay, te voy a bloquear porque pienso igual que vos. No, podemos pensar distinto si yo estoy planteando mi punto de vista. Ustedes que están ahí pueden pensar distinto a mí y está perfecto, ¿sí? Ustedes tienen que entender mi opinión y yo voy a entender su opinión, ¿sí? Entonces, pido por favor que debatamos, que hablemos, que si ustedes quieren opinar pueden dejar en los comentarios, lo pueden hacer a través de mi Discord, pero siempre con respeto, ¿sí? Recuerden, el respeto es lo más importante. Ustedes pueden leer un libro, ustedes pueden estudiar, pero si no tienen respeto hacia el otro, no sirve de nada, ¿sí? Y recuerden que si tienen 12, si tienen 13, si tienen 15 años, si tienen 60 como Oscar de Mar del Plata, pueden opinar igual porque todos son personas y todos pueden opinar de la misma manera, ¿sí? Hay gente de 13 años que es más maduro de alguno de 30, que por más que se lean un libro, no saben respetar al resto, así que todos son bienvenidos, todos pueden opinar, pero siempre con respeto. Ahora sí, vámonos para abajo. Bien, estamos acá abajo, ¿sí? En la sección de mi canal. Entonces recuerden, tenemos dos encuestas activas. En un rato vamos a abrir una tercera que voy a estar haciendo ahora. Y la primera encuesta fue, ¿qué es más difícil de craftear? ¿Lo que es la masa o la bomba del norte? En este momento hay un empate técnico 19-19. Recuerden que el amor de ella, porque dice que es lo más difícil conseguir, el amor de ella era una opción de broma y todos votaron eso. Pero más allá de la broma esa, la bomba o la masa van 19-19. Con respecto a esto, sí voy a hacer un pequeño resumen de hasta ahora de todas las opiniones y todas las cosas que leí. Es que obviamente que la masa es más fácil, por dicho, la bomba del norte es la más fácil de craftear, sí, los recursos y las cosas que se necesitan es más fácil de craftear. Lo único malo o difícil es conseguir las runas de fuego, pero generalmente la gente lo que hace es tradear llaves de forja para ir a la forja y hacerlo en modo solitario, en modo familia, 2 o 10 al día pueden conseguir una bomba por día, ¿sí? El tema es que a la larga, o sea, somos una familia, somos 4 personas, cada uno farmea 6 llaves de forja y que en cada uno hacemos Odín en una familia random y después en una familia solitario podemos conseguir una bomba al día, pero si nosotros vamos a una base y esa base tiene 7 muros o se gasta 4 o 5 bombas, al otro día ya nos quedamos sin bomba. Entonces, hablando con gente, mucha gente que es full PvP me dice, la bomba es más fácil de conseguir, pero a la larga si somos muy activos en raideos es lo que más se gasta. Entonces yo prefiero, o sea, las personas, no me decían, las personas que raidean mucho prefieren encontrarse una base de piedra que una base de metal porque por más que la masa sea más difícil de craftear, sea más difícil de conseguir la runa, es más, se llegan a conseguir todas las que quieras. En cambio las bombas tienen un límite. Entonces esas fue las primeras conclusiones que sacamos. Obviamente puede seguir habiendo gente que no está a favor y obviamente gente que sí, ¿no? Y después la segunda encuesta que está acá, si te encontrás con un hacker, también aclaración acá, yo puse si te raidea un hacker, yo no quise decir que todas las personas que tengan muchas masas o todas las personas que tengan muchas piedras, muchas bombas son hackers, ¿sí? Hay uno que me comentó, yo tengo 20 bombas y no soy hacker, ya sé, yo también, yo tengo 25, 30 bombas y no soy hacker. Lo que quise decir es que si nos imaginemos, si viene una persona que es hacker, que tiene un montón de cosas y te está raideando, ¿vos qué preferís tener? Es una simulación, no dije que todas las personas que te raidean con 20 bombas son hackers, entiendan, ¿sí? Era una simulación y un ejemplo para que nosotros nos imaginemos. Y la gente votó 82% prefiere tener base full piedra y hay un 18% full acero. Y acá lo mismo, ¿sí? Obviamente que la gente prefiere tener base full piedra por el tema de que
para romperte 6 muros para llegar a tu centro de piedra van a depender de tantos de segundos que a nosotros nos dan tiempo para cambiarnos, para preparar la defensa, para mover loot en caso de que lo quieran hacer. Y en cambio, si son muros de acero, van a tardar menos en llegar al centro, ¿sí? Pero obviamente, de nuevo, la gente, ¿sí? Depende de quién te raidee. Si te raidea una familia que ataca una vez al mes, van a tener tantas masas como bombas disponibles. En cambio, si te raidea una persona o una familia que hace 5 raideos al mes, te conviene tener una base full acero, porque sabe que va a tener menos chance de tener bomba porque ya hizo 3-4 raideos antes. Entonces ahí está más o menos la encuesta, ¿sí? Obviamente que nunca vamos a estar todos 100% de acuerdo, nunca vamos a estar todos 100% pensando igual, así que entiendan un poco y relajemos y traten de respetar las opiniones del resto, ¿no? Entonces ahora en un rato vamos a hacer otra encuesta, pero ¿qué quiero que debatamos hoy? ¿Sí? Yo el otro día subí este video, sí, que está acá abajo en el canal. Esperen que sacamos los subtítulos, no sé por qué están activados los subtítulos, bien. Donde mostramos este raideo, ¿sí? Este fue un raid que hicimos con el Colo. Nosotros este día hicimos 2 o 3 raids. Hicimos en el primero atacamos, en el segundo también atacamos porque fue bot, y en el tercero creo que fue este. Nosotros obviamente que estamos listos para ir a atacar. Vienen vamos a atacar, mejor dicho, y nos encontramos ya en que ellos nos defendieron full legendario. Ya nosotros, obviamente que no somos pro player y no pensamos serlo, y ya vemos un traje legendario y ya se nos chorrea la caca del miedo, ¿no? Entonces volvimos a nos mataron, volvimos a nuestra base y dijimos, bueno, vamos a defender. Pensamos estrategia, bueno, yo Colo me pongo duelista y le tiro el gancho a uno, vos te pones chamán y le tirás. O sea, la idea nuestra era abrir la puerta, ¿sí? Que el Colo se tome disipa, porque ya habían puesto bomba en todo. Que el Colo se tome disipa, salga a la puerta, le tire chamán al que estaba con el frasco para mandarlo a su casa. Y yo agarraba a la Lucy de defensor y me la traía para adentro. Y hacíamos 2 contra 1 adentro. Esa es la estrategia que teníamos defensivamente nosotros, pero no nos animamos. Es así, hay veces que uno se puede animar, o sea, no es cuestión de tener huevo o no tener huevo, defender o no. Si nosotros nos tenemos confianza en nosotros mismos, si nosotros jugamos seguido y tenemos confianza en nosotros mismos y sabemos que podemos ganar o darle pelea, lo hacemos. Pero si nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos y sabemos que vamos a perder, para regalarle un loot morado, prefiero regalarlo en zona suscriptores y más fácil, si no se lo voy a estar regalando. Y lo mismo con el tema que es el debate de hoy, es el del mover loot. Lo mismo, ¿sí? Si nosotros sé que voy a ir a ese cuarto y yo sé que ese cuarto está lleno de cosas, no me voy a quedar mirando ahí cosas. O sea, podríamos salir a defender con bomba de fuego y estorbar, sí. Podríamos haber intentado hacer la técnica que teníamos pensado, sí. Pero no hicimos ninguna de las dos cosas. La opción defensiva que se nos ocurrió es mover el loot. Entonces, ahí entra el debate de hoy en día. Sí, porque hay gente que me decía, no, estás rompiendo el juego, por eso el título y la miniatura del video, ¿no? Estás rompiendo el juego moviendo loot porque la gente se gasta 6 masas y llegan a tu base y no encuentran loot y estás rompiendo el juego. Es mi técnica defensiva, o sea, yo no lo veo mal. Pero volvemos a lo mismo de antes, ¿sí? Obviamente nadie va a estar de acuerdo al 100% y pasa en muchos debates que planteamos. El tema macros. El macros hoy en día es legal, la gente que juega en computadora, la mayoría o casi todos tienen macro, ¿sí? Y la gente que juega en teléfono no usa macro. Obviamente que hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, ¿sí? El tema de los bugs, en el momento que hubo bugs de duplicar, hay gente que duplicaba objetos que estaban... Yo me acuerdo haber visto el caldero de Odín en el distrito y hay gente que estaba duplicando objetos y donándolos, duplicaba y donaba, duplicaba y donaba, y hay gente que entonces se aprovecha de esos bugs y duplica cosas, y hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, obviamente. El tema el tema de las multicuentas, ¿sí? Hay gente que las usa para reparar, ¿sí? Crea varias multicuentas, se compra la mesa en todo, la usa como familia reparadora. Hay gente que la usa para tener escudo, hay gente que la usa para esconder loot. ¿Es algo ilegal? ¿Es algo prohibido?
no lo sé, no me puse a leer la letra chica, pero hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Es el esconder loot en Odín. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Obviamente que vamos a encontrar cosas para todos, ¿sí? Para mí, esconder loot es una parte de la defensa, ¿sí? Para mí es algo que está bien, yo no lo veo mal. Si ustedes creen que es romper el juego, lo siento por ustedes. Y voy a estar haciendo esta encuesta aquí en el canal, que va a ser justamente hablando de eso para que puedan pasar a opinar, ¿sí? La creo un segundo y ya seguimos. Bien, estamos acá en el canal, sí, como digo, creamos una nueva encuesta. Entonces la encuesta del día de hoy sábado es: ¿qué pensás de esconder loot durante un raid? Esconder loot durante un raid en la misma base, ¿sí? Lo que hice yo. Creo que está bien, es una forma de defender, ¿sí? Esa es la opción 1, que es la que yo pienso. Después la opción 2 creo que está mal, es romper el juego, que varias personas lo dijeron. Después la tercera opción es: yo me llevo todo in, mucha gente lo hace, ¿sí? Y la cuarta opción es: yo escondo todo en una multicuenta y durante el raid duermo la siesta. Entonces, 4 opciones, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes? Esconder loot durante, o sea, yo no pierdo tiempo agarrando cosas, llevándolo a una multicuenta. No tengo multicuenta, no me gusta eso. Llevarlo a Odín en un momento en Beta América, cuando empezamos, que estábamos con Rido y todo eso, que éramos una familia bastante inactiva, lo solía hacer porque éramos 4 en la familia, pero nos conectábamos 2, entonces nos atacaban 4 siempre y eran 4 contra 2. Entonces en esa época sí escondí algo en Odín, pero hoy en día no lo hago. Después, creo que está mal romper el juego, no coincido. Y para mí es una forma de defender, ¿sí? Yo hoy en día tengo todo mi loot en mi base y cuando hago raideo lo dejo todo en mi base, ¿sí? Obviamente muevo los cofres del lugar, ¿sí? O sea, no los dejo en el centro, los pongo en algún lugar escondido. Pero si yo veo que están yendo por ese lugar escondido, los voy a agarrar y los voy a mover, obviamente, ¿sí? Obviamente yo también, en respecto a bueno, esto ya lo publicamos, ya pueden venir a votar ahí para cosas, ¿sí? Obviamente que yo creo que el Colo también acá estuvo el error de este centro de dejarlo así, ¿sí? Sí, sí. El Colo lo que debería hacer el Colo es agarrar estos cofres que están acá, ¿sí? Que lo usen siempre ahí, pero en el momento de raideo estos cofres lo tiene que mandar, no sé, acá arriba de donde está el pasillo lo tiene que mandar, no sé, a otra esquina, ¿sí? Obviamente que hay que saber, hay que predecirse antes, ¿sí? Es obvio que la gente va a entrar y va a ir al centro principalmente. Entonces, si vos sabes que van a entrar y van a tratar de ir a tu centro, mínimamente primero, antes del raid, tenés que mover los cofres y ponerlos en distintas ubicaciones. O si tenés 4 cofres buenos, ponerlo uno en cada punta. Cosa que si te abren un cofre bueno, alrededor tengas mierda, ¿entendés? Eso habría que hacerlo antes. Yo eso es lo que hago antes de los raideos. Pero así, igual y todo, si en vez de ir al centro encaran para donde hay uno de los cofres buenos, yo no veo mal agarrar las cosas y moverlas. Eso es mi opinión, ¿sí? Pero como dije al inicio del video, esto es un debate. La idea es que ustedes opinen, tanto en los comentarios, tienen la descripción de mi Instagram, de mi Discord. Pueden entrar a debatir, pueden hablar, pueden opinar, pueden votar en la encuesta, pueden decir lo que ustedes quieran, pero siempre por favor con respeto, ¿sí? Recuerden eso, tienen que respetarse entre ustedes, respetarme a mí, respetar a todos, ¿sí? Y esto del respeto es en la vida, ¿sí? No solo a las personas, sino a la naturaleza, al medio ambiente, hay que respetar todo, ¿sí? Traten de hacer las cosas bien, gente. Yo no trato de enseñarles a que escondan loot en los raideos. Cada uno juega a su manera y saben que es así, ¿sí? La misma gente que se queja, que se está quejando de esto, seguramente o duplicó en algún momento, seguramente usa una multicuenta para esconder loot, o seguramente hizo otra cosa, ¿sí? O sea, cada uno juega a su manera. Entiendo que yo soy una persona pública que sube un video y estoy más expuesto a las críticas, pero no me interesa las críticas. Yo sé que lo que hago lo hago bien, o sea, yo trato de hacer las cosas bien. A la gente que le gusta deja un like, a la gente que no le gusta deja dislike, o va a haber otro contenido. Para eso está YouTube, es una plataforma donde pueden ver videos de todo tipo. Así que si quieren dejar dedito arriba, dejan like, escriben un comentario. Si están a favor, lo escriben. Si están en contra, lo escriben con respeto. Y si tienen ganas de tirar hate, a su casa. Nos vemos, gente. Chao, chao.